compuertas lógicas, las compuertas universales, vamos a ver la compuerta AND, OR, inversor. Vamos a ver las compuertas universales, porque le llaman a la compuerta NAND y NOR universales, no es más que la unión de la compuerta AND con la compuerta OR. Vamos a ver su tabla de verdad o tabla de funcionamiento, vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a arreglar la siguiente semana el álgebra de Boole, la matemática asociada a los circuitos digitales. Y vamos a ver familias lógicas, porque no solamente se trata de una sola familia. Profe, ¿qué se llama familia? Hacemos una comparación. Yo estoy en una oficina y tengo luminarias tipo LED. Puedo también tener una luminaria tipo fluorescente, tipo incandescente, tipo descarga. O sea, cuando dice familia significa que una compuerta AND puede tener una procedencia TTL, puede tener una construcción, porque al final su origen con CMOS puede ser DTL, HL, etcétera, etcétera. Correcto, y terminamos con lo que es minimización de funciones lógicas. Eso significa que vamos a simplificar. Entonces, es una puerta lógica lo que vamos a desarrollar. Vamos ya a representar un circuito en serie, un circuito en paralelo, en compuertas. Entonces, para poder comenzar a construir lo que podríamos llamar nuestro edificio digital, que es el curso, primero debemos conocer los ladrillos. Toda edificación, ¿no? Primero parte primero hay que entender el ladrillo para comenzar a construir el edificio. Entonces, igual acá, para comenzar a construir una computadora, una memoria, ¿no? O cualquier circuito digital, primero hay que entender los elementos básicos, como las operaciones matemáticas, ¿no? Primero hay que entender y hay que conocer los números. De ahí con los números sumamos, restamos, multiplicamos, ¿no? De ahí ya podemos integrar, derivar, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos básicos son llamados puertas lógicas. Es importante que se interprete perfectamente el contenido de cada una de ellas, ya que todo el desarrollo posterior se basa en las combinaciones de ellas, ¿correcto? Entonces, acá lo que vamos a hacer es vamos a combinar. Entonces, los circuitos digitales, ¿qué son? Y acá resume lo que es el curso, ¿no? Dice que para implementar, vamos a salir de acá, para poder leer, vamos a mover esto por acá, ahí está. Vamos a grabar, ya está. Entonces dice, y acá resume lo que vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Para implementar sistemas que trabajen con la lógica digital binaria y su matemática asociada, significa que tiene una matemática. Primero se desarrollaron circuitos eléctricos. ¿Qué significa? Si primero se han desarrollado circuitos eléctricos, entonces son circuitos en serie o circuitos en paralelo, en una primera fase, que luego fueron reemplazados por circuitos electrónicos. ¿Y esto a raíz de qué? De la aparición de qué? Del transistor, como dice acá. Entonces la revolución de la electrónica en realidad empieza con qué? Con el transistor, ¿correcto? El transistor es lo que genera toda esa revolución, ¿correcto? Para poder al final, ¿qué? Controlar dos tensiones que adopten dos valores bien diferenciados, el 0 y el 1, ¿correcto? Entonces, para llegar a lo que son las compuertas lógicas AND, OR, NOT, NAND, ¿no? Ha habido una partida, un inicio, que son los circuitos eléctricos, para pasar de ahí a los circuitos electrónicos, porque un transistor también se comporta como un interruptor, como un conmutador, ¿correcto? Entonces, a partir de ahí empieza todo lo que es los circuitos digitales, ¿no? Pero para entender qué son los circuitos digitales, primero hay que entender qué es la tabla de verdad. Escuchaba antes la tabla de verdad. ¿Qué es la tabla de verdad? O también conocido como tabla de funcionamiento. ¿Qué me va a representar la tabla de verdad? Simplemente lo que las combinaciones, por eso se llama electrónica combinacional, yo tenga en las entradas. Lo puedo representar por verdadero o falso. Es una forma también o lo puedo representar con unos y ceros. Al final es lo mismo. Entonces, una tabla de verdad muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se puede asignar a sus componentes.
¿Qué significa que una tabla de verdad me representa algo, ¿no? Entonces yo tengo una tabla de verdad que tengo A y B, tengo dos entradas. ¿Cuántas combinaciones posibles puedo tener para mi salida? Tengo dos entradas, hay simplemente cuatro posibilidades. Que este señor sea cero, o este sea cero, que ahí le llaman falso falso, lo mismo. Que este señor sea cero y esto uno, que este sea uno y este sea cero, o que ambos sean uno. No hay más combinaciones. Profe, pero si yo pongo acá 1, 1, 0, o sea, tú no puedes esto trabajar en forma desordenada, pero siempre van a estar las cuatro combinaciones. ¿Qué significa que yo tengo acá A, tengo acá B, ¿no? O sea, a mí se me da de empezar pues de 1, 1, 1, acá 0, 1, acá 1, 0 y acá 0, 0. Pero al final tengo las mismas combinaciones que están acá. Pero ¿por qué yo pongo en este orden? Porque si esto yo lo llevo y lo convierto al sistema decimal, este será el 0, este será el 1, este será el 2 y este será el 3. ¿Qué significa? Si estoy en lógica binaria, entonces en el sistema binario, tengo dos entradas, voy a tener ¿cuánto? Cuatro combinaciones. Y esas son las cuatro opciones que estoy viendo acá. ¿Y qué más me doy cuenta? Me doy cuenta que, me doy dando cuenta acá que yo tengo acá un orden. Pero ¿cómo significa que tengo un orden? Disculpen. De color azul, a ver. Que acá tengo dos ceros, acá tengo dos unos. Acá tengo un 0, un 1, un 0 y un 1. Pero, ¿eso qué tiene que ver? Si yo tuviese tres entradas, ¿cuántas combinaciones tendría? Este es número de entradas, 8 posibles. Entonces yo puedo implementar la tabla de la tabla de verdad de este señor, ¿correcto? Si yo tengo 8 entradas, entonces yo tengo A, tengo B, tengo C, ¿correcto? Y voy a tener 8 combinaciones. Entonces yo sé que voy a tener acá 1, 2, 3, 4 ceros y 4 1. Entonces, ¿estás seguro? Acá tengo 2 ceros, 2 1. 2 ceros, 2 unos. Acá tengo un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, 1, 0 y 1. Y ahí tengo las 8 combinaciones. Si esto yo lo llevo, lo convierto a su al sistema decimal, esto va a ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, ¿por qué tiene una matemática? Porque tengo acá un orden, 4 ceros, 4 unos, 2 ceros y 2 unos. Entonces, ese agrupamiento responde a un orden. ¿Correcto? Hasta ahí simplemente estamos representando cómo es una tabla de verdad con 3 y 2 entradas. Si son 4, van a ser 16 combinaciones, 8 ceros, 8 unos. Grupos de 4, grupos de 2 y grupos de 1. Entonces, para hacer matemática, ¿qué es lo que cambia? Mi salida. Mi salida acá va a cambiar. Significa que mis salidas pueden ser y van a ser ceros y unos. No hay de otra. Entonces, la tabla de verdad, eso que se llama tabla de verdad o tabla de funcionamiento, me va en la salida a dar el resultado de las combinaciones que yo tenga acá, por eso que se llama electrónica combinacional, porque esta salida depende de las combinaciones que tenga yo acá, ¿correcto? Entonces, eso es la tabla de verdad. Por eso que cuando ustedes van a abrir su manual TTL, cuando buscan un circuito integrado, lo primero que les van a entregar que es su tabla de verdad o tabla de funcionamiento. Significa que este dispositivo, este señor va a trabajar de esta manera. Y acá tiene que, acá es B es 1, acá es 0, acá es 0 y acá es 1, ¿correcto? Se lo puedo trabajar con ceros y 1 y lo puedo trabajar con verdaderos o falsos. Al final da lo mismo, ¿correcto? Entonces, vamos a ver lo que son las puertas lógicas. ¿Qué significa? Si la electrónica digital tiene su nacimiento en circuitos eléctricos, entonces las compuertas lógicas, ¿no?
tienen eléctricamente también su circuito equivalente. Entonces acá vamos a identificar las compuertas lógicas más básicas. Y acá voy viendo ya algo que me va a decir algo, esto que está acá. Que esta es una compuerta AND, que vamos a ver, esta es una compuerta OR, y esta es una compuerta inversora. Entonces, este de acá es un circuito, digital, donde si este de acá yo lo enmarco, sí, correcto, yo tendré acá un circuito que tiene dos entradas y una salida. Entonces yo puedo tener acá, si estamos en lógica binaria, si tengo dos entradas, puedo tener 4 combinaciones. Entonces yo tendré acá mi tabla de verdad asociada a este, que será A y B. ¿Correcto? Entonces yo tendré mi salida acá F. Pero para eso tengo que identificar cuál es mi entrada y cuál es mi salida. ¿Correcto? Claramente. Entonces, esto de acá también vamos a ver que el día de hoy debe quedar claro que yo esto de acá lo puedo representar también. Si este es un inversor, este de acá será anegado. ¿Correcto? Este B viene para acá. Este A viene para acá. Y este B acá será B negado. ¿Qué significa, profe? Que eléctricamente este señor que está acá, perdón, digitalmente este señor que está acá es un circuito integrado. Este es otro circuito integrado y este es otro circuito integrado. Por eso le decía a los chicos del laboratorio que la próxima semana vamos a unir circuitos integrados. Hoy día vamos a ver en forma independiente. Y vamos a ver que esta es una compuerta AND, también llamada producto. Y esta es una compuerta OR, también llamada suma. Que significa que esto de acá será A negado B y este será AB negado. Entonces, ¿qué está hablando? Y lo que vamos a ver, que la salida, F, va a ser igual al producto de estos dos señores que están acá. Y este es un sumador, ¿correcto? De A negado B y este es AB negado. Entonces, para poder hacer esto, primero tenemos que entender esto. Que este señor tiene una tabla de verdad, funcionamiento y tiene una ecuación. Que este señor también y este señor también. Y estos responden a una tabla de verdad o tabla de funcionamiento. Entonces yo también puedo asignar ceros y unos. Si tiene 4 combinaciones, ¿qué pasa con este 0 y este 0 acá? ¿Qué va a pasar en la salida? Será 0, será 1, no hay de otra. Y así puedo hacer las 4 combinaciones. ¿Correcto? Entonces, la compuerta lógica representa los componentes digitales más elementales, constituyen la base de todo sistema. Las compuertas básicas más representativas son la compuerta inversora, AND-OR y OR exclusiva, que son circuitos en serie, circuitos en paralelo y un conmutador. ¿Correcto? Y ahí está su símbolo. Y esto acá lo vamos a explicar también, vamos a explicar ayudándonos del Jamboard. Correcto, si tienen alguna pregunta, duda, confianza, esto tiene que quedar claro. Bueno, es que no había nada. Vamos a ver. Ya está. Se ve, ¿verdad? Ahí me confirma. Entonces, este, por ejemplo, es la simulación en el Proteus. ¿Correcto? Lo que ven acá encendido es un 1, un 0, un 0, un 1. ¿Qué significa? Que es una compuerta inversora. Por eso que el diodo prende, apaga, prende, apaga. ¿Correcto? Entonces, lo que van a poder trabajar es con este señor que está acá, que es el protowar. Entonces, en el protowar, ustedes van a ver un poquito para andar un poquito más, ahí está, para que se pueda ver. Este señor es lo que ustedes van a utilizar en el laboratorio. Y esta es una forma de implementar, o sea, hay diferentes formas. Me preguntó un muchacho, profe, ¿es importante la resistencia? ¿Qué función, ustedes ya han pasado circuitos eléctricos 1, qué función cumple la resistencia con un dispositivo? Protección. A ver, vamos a ver, por acá están escribiendo. Hace tierra, me dicen. No, no hace tierra necesariamente. Una resistencia es una limitadora de corriente. ¿Qué significa? Que en muchos circuitos eléctricos, en muchos dispositivos, ustedes van a ver que en vez de fusible ponen una resistencia. ¿Qué significa?
que cuando por ahí hay un cortocircuito, lo primero que va a volar es la resistencia. Entonces, si ponemos el LED con esta resistencia, este señor no se va a quemar, lo estamos protegiendo. Porque la salida, que venga por acá, correcto, la corriente que pase, es cierto, hay 5 voltios, se llama limitadora porque la tensión se va a dividir entre estos dos y la corriente también. Entonces, lo que hacemos es protegemos esto que está. Profe, ¿lo puedo poner directo también? Sí, pero en un momento se te va a quemar. Entonces, la resistencia